Muito bem, boa tarde a todos que nos acompanham, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas à Semana Acadêmica da Universidade de Brasília, em comemoração aos 50 anos do nosso Centro Olímpico, iniciando o último dia do painel acadêmico Perspectiva sobre a formação do atleta, conciliação da rotina esportiva e educacional, deixando aqui mais uma vez os agradecimentos à Universidade de Brasília, por esse esforço de organizar esse evento síncrono, assíncrono, e mais uma vez reforçar aqui os agradecimentos e as felicitações à professora Lídia Bezerra, coordenadora de extensão da Faculdade de Educação Física, e a todos os coordenadores de extensão das nossas unidades acadêmicas que têm realizado um trabalho muito importante, um trabalho de excelência na execução desse projeto. Eu, Felipe Rodrigues da Costa, sou professor da Faculdade de Educação Física da UNB, coordenador do grupo de pesquisas sobre dupla carreira esportiva, serei o mediador desse debate, auxiliado pela Júlia Maria, estudante do curso de bacharelado em Educação Física, que está aqui nos bastidores, responsável por liderar a lista de presença, e reforço aqui a importância da nossa audiência se inscrever para receber o certificado. E hoje, para finalizar esse painel acadêmico, nós vamos receber a Universidade da Antioquia para tratar sobre a sua política institucional relacionada à dupla carreira esportiva. Recebemos como convidados nesse encontro, fechando com certeza com altíssimo nível essa nossa discussão, os professores da UDEA, Marlon Amaya Cadavi, mestre em gerência do talento humano e coordenador de bem-estar, que são projetos voltados para a comunidade acadêmica da UDEA, e o professor Francisco Gutierrez, diretor do Instituto de Educação Física e Esporte, mestre em governança e mestrando em administração. Amigos, buenas tardes. Muchas gracias por participar deste encontro e seguro que vamos com uma conversação muito tranquila sobre carreira dual e saber da experiência da Universidade de Antioquia com esta política institucional. Pacho, Marlon, muchas gracias. A ti, Felipe, muchas gracias por esta invitación y de verdad agradecer a la Universidad de Brasilia por contar con nosotros y por ser los partners en esta construcción. Sí, muchas gracias, Felipe. También me uno a los agradecimientos de Pacho, a la Universidad de Brasilia, y por darnos esta oportunidad también de comenzar a construir en un tema tan importante y que es emergente como la carrera dual, dupla carreira. Sí, Pacho, entonces vamos a tu presentación y después empezamos una sesión de preguntas. Vale, perfecto. Como no hablo portugués, voy a tratar de hablar despacio en español para que puedan comprender más fácil. Permíteme, yo hago aquí el ajuste tecnológico. Siempre funciona antes. ¿Me confirmas si se ve la presentación? Sí, perfectamente. Bueno, muy buenos días. Primero quisiera presentar lo que es el Instituto Universitario de Educación Física y Deporte de la Universidad de Antioquia. Nuestra universidad es, digamos, en el campo de la educación física y el deporte en el país, es la primera universidad. Nuestra universidad tiene 218 años de historia. Nuestro programa académico de educación física tiene unos 53 años y el programa de entrenamiento deportivo va a cumplir 15 años próximamente. Actualmente tenemos, además de estos dos programas de pregrado, 3 especializaciones, una en actividad física para la salud, otra en entrenamiento deportivo, una especialización en administración deportiva, 2 maestrías y un doctorado
que es el primer doctorado en educación física del país. Hacemos presencia igualmente en diferentes regiones de nuestro territorio, o sea, hacemos presencia en 4 de las 9 subregiones de nuestro departamento o estado, lo cual nos ha hecho reflexionar sobre el papel social que nosotros tenemos que jugar como universidad pública y particularmente en nuestro departamento, que es una cantera deportiva donde muchos de nuestros atletas surten las selecciones Colombia en diferentes modalidades deportivas en nuestro país. Entonces, en ese sentido, pues yo le decía ahorita a Felipe, cuando él me hacía una pregunta, ¿quién tuvo la iniciativa de formular este proyecto? Al Consejo Académico. El Consejo Académico es el máximo organismo de gobierno que tiene la universidad, en el cual se debaten todos los asuntos del orden académico para nuestra universidad. Y pues yo le decía que yo lo había propuesto también en una conversación con el señor rector de manera informal, en la medida en que yo en algún momento pues fui deportista de alto rendimiento. Yo soy taekwondista, y me tocó, entre comillas, vivir las vicisitudes, las dificultades que tiene un atleta para estudiar, y particularmente en mi condición de estudiante. Yo era un estudiante de origen muy humilde, con muy escasos recursos, y siempre tuve que tener que trabajar, estudiar y entrenar, y en ocasiones, digamos, este panorama no era fácil para mí como deportista, pero también es la cotidianidad de muchos de nuestros atletas, no solamente en Colombia, sino en América Latina. Yo creo que en este sentido son pocas las universidades del mundo, particularmente del orden público, que han avanzado en esto. Las universidades privadas sí tienen un modelo muy desarrollado. Entonces, a lo que nos dimos a la tarea fue de revisar un tema normativo que existía en la universidad, donde ya se establecían algunas garantías para la admisión especial de algunos grupos poblacionales. En nuestro país, la Constitución prevé, digamos, algún tipo de vínculos o de preferencias, por decirlo de alguna manera, para personas que tienen ciertas dificultades sociales y que han sido de alguna manera exiliadas de oportunidades, que han sido restringidas por el desarrollo sociohistórico en sus regiones de ciertos beneficios, donde uno de ellos ha sido, por ejemplo, la educación. En ese sentido, pues nuestra Constitución prevé la admisión y da la posibilidad de admisión especial de las poblaciones indígenas, con unos cupos especiales a las universidades públicas, al igual que de la población afrodescendiente, que ha sido, entre comillas, históricamente maltratada en nuestro país, pero también en poblaciones como son hoy los desplazados por la violencia o los reinsertados del conflicto armado. Todos estos son grupos especiales a los cuales la universidad le ha dado un tratamiento. En ese sentido, entonces, nos dimos, perdóname, Felipe, que no me quiere dar, bueno, pasó la diapositiva, ¿me confirman, por favor? Sí, pasó, sí. Pacho. Vale, perfecto. Yo planteaba entonces una hipótesis fundamentado en algunos estudios de unos colegas, y es que las universidades colombianas, y yo creo que aquí no se escapan tampoco las brasileñas, y es que no disponen de un modelo de formación que responda a las necesidades particulares de los estudiantes deportistas y que les permita armonizar su vida académica y deportiva, por lo que con frecuencia deben renunciar a algunas de estas actividades. Esto, pues, vemos que hay unas condiciones de los deportistas de élite, y hablamos de deportistas de élite específicamente de aquellos que conforman los seleccionados del orden local, regional o nacional, ¿cierto?
el ingreso de estas personas no se ve afectado por las capacidades. O sea, de hecho, un deportista de alto rendimiento casi siempre suele tener mucha mayor disciplina frente al estudio que un estudiante regular. O sea, ellos no ingresan a la universidad no porque no tengan capacidades, sino porque se les presentan incompatibilidades entre la práctica deportiva y la formación académica. O sea, de entrada, ellos mismos se autolimitan en un ejercicio de presentarse a la universidad porque dicen, yo para qué me presento sabiendo que allá me voy a encontrar con un muro que me van a poner de frente y se me va a ver de alguna manera dificultada mi proceso de formación. Lo otro es que las agendas académicas de los estudiantes que son deportistas se cruzan con los calendarios de entrenamientos y competencias. Muchos de nuestros estudiantes, por la condición que yo hablaba, que fue específicamente la mía, que son deportistas, pues tienen que trabajar, tienen que estudiar y tienen que entrenar en ocasiones, si son deportistas de élite, 4, 5, 6, 7 horas, dependiendo de la disciplina deportiva. Y esto dificulta de alguna manera la apropiación de la vida académica de un atleta. Y de alguna manera la gran preocupación que conlleva esto, o en última instancia, es que cuando se termine la vida deportista de este atleta, él queda sin opciones porque entregó todo su camino, todo su mundo al deporte, pero no tuvo la opción de formarse mientras transcurría disciplinarmente en esto. Otra cosa que ha dificultado como este tipo de salidas, pero que hoy todo este tema de la pandemia nos ha posibilitado otros caminos, es que la gran mayoría de los programas en nuestro país y en nuestras universidades son presenciales, con didácticas ancladas al aula, con sistemas evaluativos programados, con pedagogías totalmente rígidas que imposibilitan el acceso de un deportista a nuevas formas de conocimiento. Lo que decíamos ahora, la gran mayoría de los casos de estos deportistas entrenan a doble jornada. O sea, por poner un ejemplo, un nadador en nuestra ciudad, un nadador de élite, un deportista de élite que esté en una selección de natación, regularmente entrena entre las 4:30 de la mañana y las 8 y regresa por la tarde a entrenar nuevamente de 6 a 8 de la noche o de 6 a 9. Es muy complejo que un estudiante bajo esas condiciones, o sea, donde tiene poco sueño, donde tiene quizás una alimentación deficiente, pueda tener de alguna manera la accesibilidad a un servicio educativo de calidad bajo estas circunstancias. En nuestra legislación deportiva en Colombia, que es la Ley 181 o Ley del Deporte, se estableció que las universidades públicas o privadas deberían de establecer mecanismos que facilitaran la práctica del deporte de estos atletas. Sin embargo, a pesar de que esta ley está allí promulgada desde el orden nacional, no muchas de las universidades han implementado este tipo de acciones. Y en ese sentido es donde pues yo me doy a la tarea de buscar qué había en la norma, en la Constitución, en las leyes, en sentencias de la Corte Constitucional que posibilitaran este tipo de asuntos. Entonces, digamos que esto es un primer punto de partida para poder llegar a formular esta propuesta. También esa ley del deporte le estableció unas competencias a las instituciones de educación superior y a los entes deportivos. O sea, un ente deportivo es la agencia que regula el deporte, bien sea en un municipio o en nuestro caso en un departamento, ustedes allí en alguno de los estados, donde le dictaminaba acciones, por ejemplo, para la reserva de cupos adicionales en plazas en las facultades de educación física. O sea, este hecho, a pesar de que lo cumplía o que se establece en la ley, ni siquiera en nuestra dependencia en ningún momento se reclamó por ello. Entonces, esto fue otro de los grandes argumentos para poder sustentar esto ante el Consejo Académico y poder llevar esto
a una norma universitaria que facilite el proceso. Lo otro es la exención de requisitos académicos en carreras relacionadas con la educación física y los deportes. Esto sí es muy difícil de implementarlo en las universidades públicas nuestras. Esto lo pueden hacer los privados porque en Colombia las universidades públicas sí o sí tienen que presentar los estudiantes un examen de admisión que les permita llegar en igualdad de condiciones que cualquier otro ciudadano. Inclusive estos cupos especiales, como vamos a ver ahorita, tienen que presentar examen de admisión. O sea, un deportista que llegue a la Universidad de Antioquia o cualquier persona que llegue a la Universidad de Antioquia por examen de admisión tiene que hacerlo mediante examen, que entre a la Universidad de Antioquia tiene que hacerlo por examen, vía examen de admisión. O sea, no hay otra vía, no hay una beca de entrada directa, no hay una forma de llegar directamente sin presentar este requisito. Lo otro es flexibilizar de alguna manera los horarios y las formas para que el estudiante también pueda tener esa opción de actividad laboral. O sea, en muchas disciplinas nuestras en este país, y yo estoy seguro que en Brasil también sucede allí, tenemos deportistas muy pobres. El caso, por ejemplo, de los boxeadores, casi siempre son o de todos los practicantes de deportes de combate, casi siempre hemos sido personas de muy bajos recursos y que tenemos que buscar alternativas diferentes para formarnos. Facilidades para la preparación y entrenamientos. O sea, muchas veces un deportista que ya está en la universidad llega a ser parte de una selección y surge una competencia del orden nacional o internacional, se tiene que ausentar 8 o 15 días de la ciudad o del país y se ve en el choque de trenes con un profesor que le dice: ¿usted a qué viene a esta universidad? ¿A estudiar o a jugar? Tome decisiones, pero a mí me presenta el examen el día que yo digo. Eso no puede suceder en el espacio de la formación académica, en la contemplación de lo que tenemos hoy con nuevas alternativas didácticas y pedagógicas y con este tipo de herramientas de las TICs, donde ya podemos de alguna manera facilitar un material diferente para nuestros estudiantes. E igualmente consultamos muchos otros referentes al interior de la universidad. Entonces, lo que hablábamos ahora, todas estas declaraciones que han habido del orden académico para la admisión de poblaciones como negritudes o indígenas, que hace que favorezcan la vinculación de grupos discriminados o marginados en nuestra universidad. Pero además de eso, por ejemplo, la declaración de Incheon en Corea, que es una declaración de la educación al 2030 y habla, justamente hace referencia al Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4. Allí se hace manifiesto ese mandato global que es la posibilidad de garantizar una educación inclusiva y equitativa. Y aquí hay un argumento jurídico importante del cual nos pudimos aferrar, y es justamente la equidad. O sea, entendiendo la equidad como la igualdad de oportunidades que tiene un ciudadano para acceder en las mismas condiciones a los procesos educativos con independencia del rol que esté jugando. Jurídicamente hay en nuestro país unas sentencias que hablan de lo que son las discriminaciones positivas o acciones afirmativas, y es justamente la posibilidad que da el derecho, o sea, la jurisprudencia, para hablar de que cuando existen discriminaciones se deben de buscar tratamientos que permitan buscar un equilibrio en el desarrollo de un planteamiento del orden jurídico para garantizar la equidad de un bien o de un servicio. Esto entonces, la Corte Constitucional en Colombia se ha pronunciado en diferentes momentos justamente frente a esto, que tenemos que tener sentencias, normas que vayan dirigidas, políticas que vayan dirigidas
a favorecer a determinadas personas o grupos para reducir justamente esas inequidades. Y en ese sentido, pues han sido varias las sentencias que han sacado nuestro país, que lo dicen simplemente en un momento determinado que hay personas, por ejemplo, en el caso de las mujeres también, que es otro grupo que se viene trabajando en el país, que han sido potencialmente discriminados en algunos de los servicios. O sea, hoy vemos, por ejemplo, las inequidades que con el fútbol en el mundo se vienen dando. O sea, un futbolista de género masculino o de género femenino o de condición de LGTBI tiene las mismas condiciones, hacen los mismos esfuerzos, pero vemos, por ejemplo, en el mundo laboral de estas personas las diferencias salariales, y yo creo que este tipo de inequidades nosotros desde la universidad tenemos que empezar a cortarlas, así sea desde el ámbito de lo académico. Y esto va generando un eco social que va a ser importante para reducir esas brechas que hoy tenemos en la sociedad. Esto es, por ejemplo, o sea, ese gráfico simplemente es mostrar cómo nuestra universidad viene siendo también ocupando los primeros lugares en el medallero de Juegos Universitarios. Y para esto trae un argumento muy valioso, Felipe, para la universidad. Ahorita acabamos de hacer la primera admisión de estos deportistas. O sea, se presentaron 44 deportistas élites de Colombia a nuestra universidad en este primer ejercicio que hicimos. Solo pasaron 9. O sea, esto da cuenta de que efectivamente pasar a la Universidad de Antioquia se hace por méritos. Pero esos 9 hoy son selecciones Colombia casi todos. O sea, son 8 selecciones Colombia y un selección Antioquia. Esos seleccionados Colombia, parte de los beneficios que trae el haber llegado a la universidad es que van a recibir además acompañamiento médico, nutricional, o sea, un refuerzo a lo que hacen con sus respectivas selecciones, pero con una condición. Cuando toque representar, cuando toque ir a los Juegos Universitarios, ellos igualmente van a representar a la Universidad de Antioquia. Y ya pues ellos están felices porque se pondrán la camiseta de una universidad grandiosa y eso va a fortalecer nuestro deporte universitario, no solamente por el logro deportivo, sino por el imaginario colectivo de yo tener a un compañero que es Selección Colombia. Eso trae consigo también el incremento de una cultura deportiva universitaria. Bueno, aquí hay otras sentencias simplemente para anunciarlas de lo que estábamos diciendo allí, pero la propuesta fundamentalmente lo que hizo fue ampliar la admisión especial de estudiantes nuevos con reconocimientos oficiales deportivos y en ese sentido es, bueno, ¿quiénes eran los deportistas que son de élite, cierto? O sea, ¿cómo los clasificamos? Entonces son deportistas que hoy representan a las selecciones Antioquia o a la selección Colombia y que son respaldados por un certificado de la respectiva federación o el Comité Olímpico. No es simplemente que el estudiante diga yo soy selección, no, tiene que tener la certificación al momento de cargar los papeles en la plataforma para el examen de admisión. O sea, ellos tienen que venir con el aval del Comité Olímpico o de la respectiva federación que efectivamente pertenecen a eso y que han estado allí con logros deportivos en los últimos 2 años. Es decir, o sea, su permanencia en la universidad con los beneficios también es en el marco de que sigan aportándole al desarrollo deportivo del país. Y en esto, entonces, nuestra universidad tiene 88 programas académicos de pregrado. O sea, educación física, entrenamiento deportivo, medicina, todos esos son programas nuestros en esta universidad. Vamos a entregar por semestre un cupo académico, no solamente en Medellín, sino en todas las 9 seccionales que tenemos en el departamento de Antioquia. O sea,
semestralmente estamos abriendo la puerta para que 88 deportistas de alto rendimiento del país ingresen no solamente a educación física, puedan presentarse a medicina o a odontología. Pero ¿cómo funciona el proyecto? ¿Cierto? Porque se podrán estar preguntando los estudiantes, bueno, ¿cómo hago yo que soy deportista para competir con otro que no lo es? Voy a poner el ejemplo de los aspirantes a medicina. Por semestre a la Universidad de Antioquia se presentan más o menos unos 30.000 aspirantes. De esos 30.000 aspirantes, 5.000 son de medicina, o sea, es digamos la carrera más demandada, como suele ocurrir en casi todas partes del mundo. 5.000 aspirantes. Entonces, cuando un estudiante llegaba en la condición de presentarse a medicina, un deportista tenía que competir contra 4.449 aspirantes adicionales. Pues hoy no es así. O sea, con estos cupos vamos a suponer que se presentan 100 personas de deportistas de alto rendimiento a diferentes programas y a medicina llegaron 20. O sea, su pelea ya no va a ser con los 4.499, sino con los 4.999, sino con los otros 49 aspirantes que iban a presentarse allí a medicina. Entonces, o sea, eso reduce las posibilidades de competitividad y llega efectivamente el que tenga el mayor puntaje. Esto pues ha posibilitado, ahorita se nos presentaron muy poco porque encontramos un fallo, y es que efectivamente no se hizo la suficiente difusión. O sea, creemos que hubo un fallo ahí con el Departamento de Comunicaciones, que será un asunto corregido para esta próxima admisión, pero que hoy sin duda se convierte en una puerta de ingreso, de equidad, de oportunidad para nuestros deportistas con reconocimientos deportivos oficiales. Eso es digamos, lo que sucedió en este proyecto, Felipe. Pacho, gracias por esta presentación, y voy a hacer unos apuntes muy rápidos aquí antes de hacer unas preguntas, porque me parece que no es, me parece porque es una iniciativa muy individual de un ex-atleta de taekwondo que percibe una situación que está tiene una posición política importante en la universidad, y con esto puede proponer una situación así porque sabe lo que pasa con los atletas, las dificultades para el acceso a la universidad. Y este sí es el papel social de la universidad pública, ¿sí? Porque en Brasil no tenemos esta discusión, no establecemos una posibilidad de conversa sobre esto. Las privadas sí, porque hay una condición de mercado, una situación económica de publicidad, estas cosas que ellos están haciendo. Y nosotros de la universidad pública en Brasil necesitamos entrar en esa discusión. Y la Universidad de Brasilia tiene hoy un grupo de trabajo que está con esta discusión sobre qué podemos ofrecer a los atletas. ¿Cómo ustedes están haciendo ahí? Y una cosa que, con una investigación que publicamos hace un año, los estudiantes reclaman de esto. Los profesores son muy rígidos. La organización de la universidad no me permite hacer una matrícula en una condición diferente. No queremos privilegios, queremos la oportunidad de seguir con nuestra carrera deportiva y con nuestra condición de estudiante. Entonces, exactamente esto que estamos conversando en ese grupo de trabajo. Y tengo dos preguntas ahora sobre cuáles son los deberes de estos atletas. Entran como estudiantes en la universidad
y tiene que seguir con la carrera deportiva o después de acceder a la aldea pueden terminar la condición deportiva y si son obligados a participar de los Juegos Universitarios. Vale, no, lo primero es decir que el criterio de ser deportista es exigible al momento de la presentación del examen de admisión. Derechos adicionales, o sea, cuando hablamos ahorita de que es importante que ellos representen a la universidad, o sea, mientras hagan la representación como deportistas de la universidad, van a recibir, digamos, auxilios y apoyos diferentes a los que tiene un estudiante regular al interior de la universidad, ¿cierto? Por ejemplo, las ayudas ergogénicas, la valoración médica, el apoyo psicosocial, ¿cierto? Nuestros estudiantes en la universidad todos tienen un sistema de, digamos, de beneficios a través de bienestar. Pero esta política le permite a un estudiante que sea deportista acceder a los beneficios del estudiante deportista de la universidad, que tienen un paquete aparte, alimentación complementaria, tienen ayudas inclusive para el transporte. O sea, la universidad cuida a sus deportistas. Entonces yo creo que en ese sentido es donde nosotros vimos la oportunidad de trabajarlo allí. Tú hacías mención ahorita de un tema muy importante. Y yo creo que ese es el gran paradigma de este proyecto. O sea, ya hicimos lo fácil. Lo fácil era que los muchachos llegaran a la universidad. Lo difícil ahorita es cambiarle el chip a los profesores y cambiarle el chip a, digamos, a algunos decanos también que han sido rígidos con este tipo de asuntos. Pero al tener la norma que ya dice que usted lo admitió, después de que lo admitió, tiene que sacarlo al otro lado. O sea, es la obligación de la universidad. O sea, nosotros tenemos que acompañar todo el proceso de desarrollo pedagógico, pero también el psicosocial de un atleta. Y a lo que no se puede negar hoy un profesor, después de haber vivido esta pandemia, es que ya aprendimos a tener materiales de apoyo con el tema de las ayudas de las TICs y el tema de virtualidad. O sea, es que está sucediendo hoy, ¿cierto? Un profesor que el estudiante no viene a clase, pero se conecta y él sube su material al Classroom o a cualquier otra herramienta de ayuda de TICs, pues el estudiante va a tener unos contenidos y podrá, si está en Corea haciendo una competición, conectarse desde su equipo y responder por su contenido. Esa sí es la obligación del estudiante atleta, como la misma obligación de cualquier otro estudiante regular en la universidad, y es responder por la academia. Lo único que cambia es que son los tiempos, ¿cierto? Y la flexibilización y el modelo pedagógico. Yo creo que aquí, bueno, este modelo también empieza a construirse con un equipo de apoyo, con un equipo psicosocial que está pensando en un sistema de tutorías, ¿cierto? Que está pensando en un tema de acompañamiento de voluntarios, o sea, un estudiante que vaya más adelante que pueda acompañar a un atleta deportista en matemáticas operativas o en física o en biomecánica o en algún tema que él ya lo ha superado y que pueda brindar apoyo a otro estudiante que está en esta condición. Y por supuesto, nosotros tenemos que ser garantes como autoridades académicas de que esto suceda, de que esto se cumpla, porque eso es lo que está proponiendo el modelo en última instancia. Gracias, Pacho. Marlon. Sí, sin duda, yo como profesor de la Universidad de Antioquia y como coordinador de bienestar que tiene una relación directa con esta propuesta, pues es un gran avance en términos de favorecer la formación de deportistas, sobre todo en la universidad pública. En un ejercicio anterior realizado, pues encontraba que las universidades privadas llevan mucha ventaja sobre la universidad pública en este tipo de acciones. De hecho, llevan los programas
previamente estandarizados que incluyen hasta la imagen de los deportistas a favor de la universidad, es decir, como una especie de publicidad que pueden hacer ellos. Tienen camino ya recorrido, será necesidad de las universidades públicas estar atentos, haciendo un ejercicio de benchmarking o mirar cómo lo hacen para poder hacerlo, obviamente con las limitaciones que tenemos como universidad pública en términos de manejo de imagen y demás. Sin embargo, pues a pesar de esto, tengo una pregunta para Pacho Gutiérrez y es parte de una iniciativa tuya a partir de tu experiencia como exatleta de taekwondo, pero en sí, ¿cómo está Colombia en relación a la generación de oportunidades para la formación de atletas deportivos en términos de legislación y en términos sociales y culturales? Estás sin audio, Pacho. Creería que estamos en pañales, somos unos bebés en este tema. Además, porque se siguen presentando dificultades también del orden deportivo, o sea, no es solamente el orden académico. Hay muchas federaciones que el criterio que le ponen a un atleta es que esté concentrado 24 horas en función del deporte. Hoy hay un llamado del Comité Olímpico Internacional a través de Solidaridad Olímpica con los temas de gobernanza en el deporte, donde la prioridad, por ejemplo, de la Agenda 2020 del Comité Olímpico Internacional, hoy no es el dirigente, la prioridad es el atleta, y el atleta en toda su dimensión, ¿cierto? Hay recursos que en este momento empiezan a favorecer no solamente la formación de dirigentes con el curso MOS o con el curso MEMOS que tiene el Comité Olímpico Internacional y con los cursos de formación de entrenadores, sino también, o sea, cómo formamos a los atletas, cómo aparecen recursos por parte de Solidaridad Olímpica para que los recursos de formación también les lleguen a las universidades. Hoy se están constituyendo en el mundo centros de estudios e investigación olímpicos aprobados por el Comité Olímpico Internacional, ¿cierto? Creo que ustedes son uno de ellos, nosotros somos otro, y en ese sentido nosotros tenemos que procurar porque este tipo de inequidades inclusive se logren minimizar a través de lo que tú estás haciendo, por ejemplo, Felipe, y es proponer estudios de investigación que den cuenta de estas realidades y poder mostrarle al sector las dificultades que estamos presentando. Muchas gracias, Pacho. Felipe, la realidad brasilera, ¿qué podrías decir de el estado actual del favorecimiento de la carrera dual? No existe. Pero políticas públicas sobre este tema no existen de facto. No existen marcos legales, no existe una organización de los clubes o del Ministerio de Educación sobre este tema. En nuestro Congreso Nacional tenemos algunas propuestas, unos 2 proyectos de ley sobre este tema, pero no pasaron por discusión. Un proyecto es de una exatleta olímpica que hoy es senadora, pero necesita una discusión. Entonces, ¿quiénes son los atletas elegibles por esta ley? Son atletas de representación departamental del Estado. Y entendemos que estos atletas no necesariamente necesitan de un programa, de un dispositivo legal para carrera dual. La idea es ofrecer oportunidades a los atletas de élite, de alto rendimiento. Y los atletas del Estado, del departamento, no necesariamente son esos atletas. Los olímpicos sí, quien participa de mundial, de sudamericanos, de panamericanos, pero la idea de la ley, este proyecto al menos, es buena para discutir
Y lo que estamos conversando con ellos es eso, vamos a abrir y proponer una audiencia pública para conversar sobre este tema. Felipe, yo creería en esa pregunta que está haciendo Marlon, que un muy buen camino, yo creo que es ese último que acabas de plantear, es la presión de los mismos atletas con la dirigencia política la que va a influir a que este tipo de discusiones se abra en las unidades académicas, en las universidades y sobre todo en el sector político que pueda... a nosotros, digamos, nos favorecía el que tenemos una política medianamente clara de apoyo a los atletas, pero si no, es la presión de los atletas con el sector político, acompañados por la academia. Sí, pero me parece una cosa que es, en Colombia desde 95 existe una ley sobre esto. Y aquí en Brasil, yo pienso que los atletas no pararon para preguntar por qué no puedo estudiar en una universidad pública y seguir como atleta. Porque siempre me ofrece una alternativa a una universidad privada. Sí. No, y tú lo explicabas ahora, es que en los privados ellos sí saben para qué sirve la imagen de un atleta. Claro. Es el goodwill, es el renombre que le ponen a jugar. Yo tengo también la fortuna de haber participado en la creación de una especialización en gerencia deportiva en una universidad privada de acá de nuestra ciudad. Y allí sí lo han hecho. Allí ya hemos tenido 2 medallistas olímpicos, el mejor juez de fútbol de todo el país, y los llaman y le dicen, venga, usted tiene la beca, pero va a sacar un corto video de 3 minutos invitando a la gente a que se forme con usted. Eso sí lo han hecho. Es como hace la Universidad de San Antonio de Murcia, que tiene 14 olímpicos. Total. Con medallas. Y de España son no sé, 80% de los olímpicos con medalla en Río están en UCAM. Pero hay una cosa diferente aquí, que la universidad pública es gratis. Entonces, no necesitamos hacer esfuerzos para difundir nuestra importancia en la sociedad y que estamos abiertos y todo eso. La universidad privada sí. Y ellos utilizan esto como marketing. Nosotros no, por esta cosa de es gratis y ofrecemos becas también para los estudiantes. Además de ser gratis, ellos tienen la oportunidad de recibir becas, de auxilios para comer en la universidad. En la Universidad de Brasilia tenemos la casa del estudiante donde pueden dormir, donde viven. Entonces, no, pero eso es importante, Pacho. Los atletas necesitan percibir esto. ¿Por qué no puedo hacer una formación universitaria en una universidad pública? ¿Por qué la universidad pública no participa de esa discusión? Eso yo pregunté ayer para el presidente de la Federación Universitaria. Una pregunta y una afirmación, porque nosotros necesitamos participar de esto. Por ejemplo, el Comité Olímpico de Brasil tiene un convenio con una universidad privada. Sí, la justificativa es porque tenemos muchos atletas en Brasil y necesitamos de una red nacional de universidades. Nosotros tenemos 69 universidades en todos los estados. Tenemos cursos online, si este es un problema. Entonces, ¿por qué la universidad pública no participa de los institutos tecnológicos también, que es una red mucho más grande que de las universidades? Entonces, posibilidades de la educación pública existen. Pero me parece que los atletas, sus padres también no pararon para pensar y preguntar ¿por qué? ¿Por qué no en la universidad pública y sí en la universidad privada? Sí, y otra cosa, como en Colombia, la formación del atleta es en un club. Sí.
Entonces, no vamos a formar atletas en nuestra universidad. Y conversando con el director de deporte de la universidad, él me preguntaba esto: ¿quieres formar atletas aquí? No, necesitamos parar y conversar sobre cómo vamos a ofrecer oportunidades a los atletas de rendimiento de Brasil a estudiar en una universidad pública. Esa es la discusión. Y si necesita utilizar nuestro salón de musculación, de gimnasia, que utilice. Porque yo tengo un estudiante en la facultad que una vez solicitó utilizar nuestra sala de musculación. ¿Se dice musculación? Sí, sí. Sí. Y claro, porque para él era más fácil terminar de estudiar por la mañana, hacer su actividad en la universidad y regresar por la tarde. Es en el mismo edificio. Aquí en Colombia está pasando algo que me parece interesante con el sector político. O sea, lo primero es que los políticos se han dado cuenta que este sector pone muchos votos en el proceso electoral. O sea, el deporte pone senadores, pone concejales, pone diputados y pone presidentes. Entonces, o sea, hay una gran masa crítica para el voto y esto ha posibilitado también de que algunos senadores o congresistas empiecen a formular proyectos de ley en beneficio del deporte. Por ejemplo, hoy hay una ley que faculta la reducción de impuestos a las empresas que aporten para la educación de los atletas. O sea, se crea un fondo educativo, ¿cierto? Donde pueden acceder a esos recursos vía reducción de impuestos. Hay otra, lo que se llama la tasa pro deporte, que esa tasa pro deporte lo que le permite es a los gobiernos regionales o municipales crear sus propias tasas, digamos, de impuestos para favorecer la inversión en el deporte en diferentes manifestaciones. Una de ellas es el tema educativo. Entonces, yo creo que eso es una conversación de la academia que tiene el liderazgo, por supuesto, del pensamiento con la clase política, con la clase dirigencial, pero también, o sea, yo creo que es una conversación muy directa también con las federaciones para propiciar este camino. Los atletas están en Brasilia hoy haciendo una manifestación para que el Congreso camine con un plan nacional del deporte desde 98. Y Brasil hoy está en una situación política muy difícil con lo que estamos pasando aquí, con la pandemia, no sé qué, y el tema está un poco secundarizado. Yo creo que el papel ahí, Felipe, es también hacer pronunciamientos desde la universidad. Sí. O sea, nosotros tenemos la ventaja como universitarios de no callar las voces, de podernos expresar con los medios de comunicación, de generar opinión en periódicos, de participar. Y yo creo que es un deber de todos nosotros como profesores y de ustedes, estudiantes, ¿cierto? De hacer eco en este tipo de discusiones, porque es en última instancia, si nosotros no participamos, no contribuimos al cambio del sector y el sector que no crece es un sector que nos deja sin empleo. Y yo creo que ahí es donde tenemos que llegar todos. Y yo no sé hasta qué punto las federaciones tienen interés en discutir carrera dual, sobre todo el fútbol. Pero ese es un tema... Es otro mundo. Sí, sí. Sí, es otro mundo. Que, de hecho, con eso que planteas, Felipe, estaba pensando yo que en la universidad es deber, una vez implementado, por ejemplo, en nuestra universidad, implementada la admisión especial a deportistas, es también trazar una ruta, un triángulo entre la universidad, el Comité Olímpico Colombiano, las federaciones deportivas y las familias,
dado que son actores importantes en este tipo de desarrollos y que por ende pues los deportistas tienen mayores demandas y de acuerdo a lo que hemos visto también uno de los factores estresores en los deportistas son los entrenadores. Así la universidad brinde todas las posibilidades, como lo está planteando Pacho, en términos de acompañamiento psicológico, físico, pruebas y demás, pero en ocasiones los entrenadores también tienen unas exigencias muy altas que no se compadecen ni tienen relación con los estudios de los deportistas. Entonces, en ese sentido, sería importante también más adelante poder involucrar a esta población, estos actores, además que tienen intereses diferentes a los de la universidad. Ese será el reto posterior, es cómo conciliar estas dos vías de interés. Sí, sí, sobre todo en la formación, con la familia, el atleta, la familia, los entrenadores son fundamentales, porque si vamos a pensar como un proyecto de vida, estos son los agentes más próximos del atleta que van a hacer influencias para las tomadas de decisiones, sea para seguir estudiando, sea para seguir entrenando. Total. Y pero hay confederaciones que están preocupadas con esto. No son todas que me preocupan con que yo había dicho esto, que no sé si los clubes están preocupados, pero las federaciones me parece que sí. Porque estamos desarrollando un trabajo con una confederación aquí y ellos tienen un sector académico. Esto es, la conversa es muy diferente cuando conversamos con un agente deportivo. Y si estamos hablando si estamos con una propuesta de hacer una investigación y tiene voluntad, claro, pero entiende que estamos hablando, la importancia de esto es más fácil. Felipe, cuando tú estabas proponiendo ahorita o el tema inicial de este conversatorio también y pensando en tu facultad, la carrera dual, o sea, y entendiendo la modalidad dual como un relacionamiento de la academia con el sector productivo, en este caso el deporte, yo creo que es algo de lo que nos falta a todos en este momento también, y es preguntarle al sector empleador qué necesitan de los deportistas, por ejemplo. ¿Cierto? Nosotros podríamos, o sea, yo me soñaría teniendo por lo menos un programa si no de pregrado, por lo menos de posgrado, que uno recogiera a los deportistas de alto rendimiento que van a ser entrenadores, por ejemplo, el día de mañana, cuando termine su vida deportiva, y construir el plan de estudios en función de lo que ellos han vivido, en función de lo que necesita un entrenador, en función de lo que necesita una federación. O sea, y construir el plan de estudios sobre la base de las necesidades del ciclo olímpico, por ejemplo, en una proyección en ese sentido. Ahorita nosotros estamos haciendo un ejercicio, hicimos un convenio entre nuestro instituto y el ente rector del deporte en Antioquia, que es el Estado. Y estamos formando 26 entrenadores, entre comillas, casi que a la medida de lo que ellos necesitan para el proceso de recuperación, inclusive de un posicionamiento del liderazgo de nuestro departamento. Y yo creo que allá es donde tenemos que empezar a dialogar con la sociedad, dejar ese endogamismo que tenemos desde las universidades, que creemos que todos lo sabemos. Hay veces nos alejamos de la realidad que demanda el sector, y creo que en esa lógica podemos construir un mejor camino para nuestros atletas. Eso es muy bacano. Pero en Colombia, ¿exigen diploma de educación física para los entrenadores? No. O sea, suele suceder, y de hecho, por ejemplo, en nuestra universidad yo tengo una gran discusión,
y es la discusión interna también en esta dependencia, porque por ejemplo nosotros, el entrenador de Aikido de la universidad es ingeniero. Pero bueno, ¿dónde está el educador físico que practique Aikido y que sea un maestro en Aikido? Sí. ¿Cierto? Yo soy cinturón negro quinto dan en Taekwondo y no por el hecho de ser educador físico voy a tener acceso a ser entrenador de Taekwondo. O sea, si yo no estoy certificado por la Federación Colombiana de Taekwondo o por la Kukkiwon en Corea, no puedo ser entrenador. Entonces es un tema de cómo caminamos a la par en lo que es la formación específica de un sector, pero también de la formación deportiva. ¿Cierto? Muchos de nuestros estudiantes llegan a nuestras carreras sin haber jugado absolutamente nada y al otro día quieren ser entrenadores y no tienen coordinación de muchas cosas, y yo creo que es importante que nosotros también incentivemos a los estudiantes a que practiquen una disciplina deportiva, a que se apropien del sector, de las disciplinas del sector. Sí, yo pienso que es la relación universidad, confederaciones y la propia sociedad, saber cuáles son las exigencias. Por ejemplo, yo trabajé 6 meses con un profesor, Lamartine da Costa, que maneja el tema de olimpismo, de gestión, y hace 10 años esto. Río sería la sede de los Juegos Olímpicos. Y estábamos conversando antes de una clase y él decía, yo estaba hablando con unos italianos y ellos no saben cómo vamos con Río en 5 años y no ofrecemos cursos de gestión deportiva en Brasil. Yo pienso que si queremos ser una potencia deportiva necesitamos de buenos gestores. No se puede traer gente de Europa y Estados Unidos y no aprender nada de ellos. Además porque hay que generar relevo generacional. Porque mira, yo tuve la fortuna de pues, ser digamos, el coordinador de todo el tema social de los Juegos Suramericanos aquí en Medellín. Y yo tuve la fortuna igualmente de ser capacitado, o sea, de recibir la transferencia de todo el equipo organizador de los Juegos Panamericanos, Suramericanos y Olímpicos de Río. O sea, fue el equipo brasileño quien nos hizo la transferencia de nosotros. Pero ese equipo viene desde hace 20 años caminando un solo equipo. O sea, son los mismos. Entonces sí, hay una capacidad instalada muy fuerte de un grupo organizacional, pero que en última instancia terminan cogiendo el disco duro y guardándolo para ellos, para su fruto. Y eso nos pasó aquí en Medellín, ¿cierto? Muchos de nuestros colegas, o sea, no queda el legado de la información para la disposición social. Entonces, a nuestros estudiantes los tenemos que incitar a que se preparen en este liderazgo que tú estás hablando. Marlon. No, por mi parte, creo que hay suficiente ilustración ya por parte de Francisco. Quedan retos, muchos retos por trabajar, mucho por aprender también de otras universidades que ya tienen años en este tema de carrera dual y mucho por aportarnos en esta construcción Colombia-Brasil también, tanto desde las investigaciones, pesquisas que podamos realizar juntos a favor de este tipo de procesos. No, Felipe, yo simplemente agradecerte a ti, a la universidad por este espacio y reiterar nuestra invitación como Universidad de Antioquia a que ustedes, nuestros colegas de la Universidad de Brasilia, participen en Expo Motricidad Internacional, valga
la propaganda que podemos hacer en este momento, y vamos a tener una gran plataforma que nos va a permitir tener 30.000 personas de todas partes del mundo de manera simultánea, así que están cordialmente invitados, tú, tus profesores, tus estudiantes, para que nos acompañen en este gran evento. Muchas gracias, Pacho, Marlon, y de mi parte, aprender de ustedes es fantástico, porque ustedes já têm aí uma experiência de um mês, dois, com os estudantes, talvez. E não sei se é a única experiência de Sudamérica oferecendo este tipo de oportunidade aos estudantes, aos atletas. Sim, porque miramos, a mim me gusta muito a experiência de Espanha e Portugal, que estão haciendo aí. E Estados Unidos é muito distinto do que de nossa realidade. Pero Portugal y España ya desarrollan el tema de carrera dual hace, como ahí, desde 95 o 99 en Portugal, con leyes ya establecidas y con actualizaciones. Actualizaron hace 2 años la cuestión de la carrera dual para los atletas, los estatutos y cómo funciona esta situación. Entonces, un ejemplo en Sudamérica para nosotros es muy importante para saber cómo ustedes están manejando el tema. Entonces, gracias a la Universidad de Antioquia por la participación. Gracias, Marlon, Pacho. Y seguimos con la semana universitaria con varios temas aquí na nossa sala 2. E espero contar com os colegas na próxima semana universitária. E que a próxima edição da Expo Motricidade seja presencial, para a gente bater esse papo aqui, tomando um bom café colombiano, ou rodeado de amigos. Ou caipirinha em Brasília, isso também. Vamos esperar que a situação melhore e a gente possa se encontrar pessoalmente. Mais uma vez, muito obrigado aos que participaram, e a Universidade de Brasília que ofereceu esse espaço para a gente conversar hoje. Então, muito obrigado e até a próxima, pessoal. Muito obrigado, Felipe. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Tchau.